la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Voy a leer el verso nuevamente, 17 y 18. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Oremos. Padre bendito, en esta hora te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, dedicar este tiempo a mediados de semana para reflexionar, profundizar en la Escritura y ser edificados en nuestra fe, ser alimentados en nuestra alma de Cristo, el pan de vida. Señor, yo ruego en esta hora, en el nombre de Jesús, que al estudiar este pasaje, tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para poder recibir tu palabra, Señor, para poder entenderla. Y te ruego, Señor, como cada semana, que tú abras nuestros corazones de par en par para poder, Señor, ponerla en práctica en nuestras vidas. Señor, guárdanos esta noche de ser oidores olvidadizos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ponerla en práctica. Usa estas verdades que vamos a aprender esta noche para renovar a tu pueblo, para traer un avivamiento espiritual, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Señor amado, en esta hora yo te doy gracias, Señor. Gracias porque nosotros tenemos tu palabra. Señor, cuando leemos los profetas, Señor, una y otra vez se repite: y vino palabra del Señor por boca del profeta tal o más cual. Señor, pero nosotros ahora podemos decir gracias sean dadas a Dios, porque la palabra de Dios ya vino en Jesucristo y en la Escritura. Gracias porque ya tenemos tu palabra con nosotros y ella es suficiente para santificarnos, para mostrarnos cómo debemos vivir, para mostrarnos, Señor, cómo podemos glorificar tu nombre. Señor, ella es suficiente para salvar pecadores también. Úsala para llevar a cabo tu propósito en medio nuestro. Señor, yo te ruego en esta noche por mi hermano Ramón Hernández allí en Houston. Yo pido que tú seas por conmigo, obrando en él tu voluntad. Señor, y si es posible, si es tu voluntad, Señor, sácalo pronto del hospital, Señor. Trae pronta recuperación, Señor. Y ponle fin, oh Dios, a este tiempo de prueba que tus hermanos están pasando. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a Pati y renueva su fe y sus fuerzas en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas. Ayúdame a mí esta noche, oh Dios. Yo te lo ruego, ayúdame a mí a comunicar con claridad tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, esta noche con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestra exposición de este pasaje de la Escritura en el cual llevamos varias semanas, y lo vamos a hacer bajo el título La ley de Dios, Cristo y nosotros. La ley de Dios, Cristo y nosotros. Hermano, este pasaje que acabamos de leer, el verso 17, de hecho, hasta el verso 20, es uno de los pasajes, hermanos, de los versículos más significativos, más extraordinarios del Sermón del Monte. He aquí en estos versos en los cuales estamos profundizando, he aquí, hermano, donde descansa nuestra esperanza, donde descansa nuestra seguridad, hermano, no solamente de vida eterna, sino también, hermano, nuestra seguridad de aceptación delante de Dios. Todos estos versículos, en mi opinión, son el corazón, hermano, del Sermón del Monte. Si tuviéramos todo el Sermón del Monte, pero no tuviéramos estos versos, amados hermanos, el Sermón del Monte no sería más que una gran carga sobre los hombros de los ciudadanos del reino de Dios.
Y esto lo digo porque inmediatamente después de estos versículos, en el verso 20, Jesús, hermano, en el verso 21, Jesús, quiero que envíen ese versículo para que tengan una idea de lo que te estoy diciendo. En el verso 21 dice: habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. A partir del versículo 20, hermano, Jesús empieza a explicar el verdadero significado de los 10 mandamientos. Y si usted se fija, hermano, en esta explicación que Jesús da de lo que verdaderamente, de las verdaderas implicaciones de los mandamientos, de la ley moral de Dios, hermano, la carga se hace grande. Quizás para muchos de los judíos y de los fariseos, ellos se sentían confiados en que nunca habían quizás matado a alguien. Pero Jesús le dice: cualquiera que le diga idiota a su hermano es culpable del infierno. Y por ahí sigue, hermano, describiendo, ¿verdad?, todas las implicaciones que tiene la ley de Dios en la vida, en el reino de Dios, en la vida de los súbditos de este reino. Ahora, y es por eso que le digo, hermano, que estos versículos en los que estamos enfocados son el corazón del Sermón del Monte. Es ahí donde radica nuestra esperanza, y es ahí donde radica nuestra seguridad, es ahí donde radica, amados hermanos, nuestra fuerza para poder crecer en obediencia a la palabra de Dios. Es en los versos 17 al 20 donde radican. Estos versos son como los nutrientes, el motor impulsor de nuestra obediencia al Señor, de nuestra santificación. Y es por eso que estos versículos son de vital importancia para nosotros. Y como llevamos, hermano, el miércoles pasado no pudimos continuar con este estudio, es apropiado a manera de introducción a lo que vamos a ver hoy, que hagamos un pequeño resumen de lo que hemos aprendido, hermano, en nuestro estudio de estos versos desde el primer miércoles que comenzamos. Lo primero que aprendimos, ¿qué fue? Bueno, aprendimos, hermanos, que Jesús afirma el carácter autoritativo de la ley de Dios. Eso es lo primero que Jesús hace al enseñarnos acerca de su ley. Jesús afirma el carácter autoritativo de la ley de Dios. Me encanta cómo Jesús lo dice en el verso 17. No penséis que he venido a abolir la ley de Dios. Quítense, en otras palabras, Jesús está diciendo: quítense ese pensamiento de sus mentes. Yo no he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Aún Jesús, en su humanidad, hermano, Él se somete a la ley de Dios para cumplirla. Y eso afirma, con eso, hermano, Jesús afirma el carácter autoritativo de la ley de Dios. Y esta es una verdad, no sé cuántos ustedes recordarán que cuando la vimos, mencionábamos, esta es una verdad que la iglesia necesita abrazar. Hay una implicación cuando Jesús afirma el carácter autoritativo de la ley de Dios. ¿Sabe cuál es la implicación de eso, hermano? La gracia de Dios no invalida la autoridad de la ley de Dios. La gracia de Dios, la gracia que se nos ha sido dada en Cristo, no invalida, no hace nula la validez, la vigencia de la ley de Dios. Y esa es una verdad que tú y yo debemos tener fresca en nuestra mente. Y al Jesús afirmar en el verso 17 la autoridad, hermano, el carácter autoritativo de la ley de Dios en la vida de los súbditos del reino de Dios, Jesús, hermano, también está afirmando de una manera implícita la inspiración del Antiguo Testamento. Porque el carácter autoritativo de la ley de Dios se basa en que descansa en que la ley de Dios nos fue dada por inspiración divina. Todo cuando Él menciona, yo no he venido a abolir la ley o los profetas, Jesús está diciendo claramente
yo no he venido a abolir el Antiguo Testamento. Yo no he venido a abolir el antiguo pacto. Yo he venido a cumplirlo. Y de esta manera Jesús afirma para nosotros que el Antiguo Testamento, la ley y los profetas son inspirados por Dios, porque es ahí donde radica la autoridad de la, palabra, de la ley de Dios. ¿Se recuerda que vimos eso, hermanos? Los hermanos que estuvieron en el estudio. Ahora bien, también al leer afirmar la inspiración del Antiguo Testamento, está afirmando también la necesidad del Antiguo Testamento, porque la ley de Dios es autoritativa y está vigente. El Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento son muy necesarias para la santificación de la iglesia. Y eso vamos a verlo en esta noche, un poquito más acerca de este punto. Y también, hermano, Jesús afirma, al afirmar el carácter autoritativo de la ley de Dios, Jesús también afirma, ¿qué cosa? Hermano, la continuidad de la ley de Dios. ¿Se acuerdan que vimos todas estas cosas, hermano? Debajo de este primer encabezado que vimos, Jesús afirma el carácter autoritativo de la ley de Dios. Vimos estas tres cosas que acabo de mencionar, pero yo lo que quiero que tú te lleves a tu casa esta noche es esto: la gracia de Dios no invalida, ¿qué cosa, hermano? La ley de Dios. La gracia de Dios no invalida la ley de Dios. Lo segundo que aprendimos, hermanos, es que Jesús enseña que Él es el cumplimiento de la ley de Dios. Él es el cumplimiento de la ley de Dios. ¿Se recuerdan que vimos eso? Ahora, ¿en qué sentido Cristo es el cumplimiento de la ley de Dios? Bueno, Cristo es el cumplimiento. Y recuérdense, esto, hermano, que usted ve en pantalla, lo vemos ¿a dónde? En el texto. Nuevamente en el verso 17, cuando Él dice, yo he venido para cumplir. Yo vine para cumplir. Jesús cumple la ley de Dios, hermano, en tres sentidos fundamentales. Y vimos dos de ellos, y el tercero lo vamos a ver esta noche. Jesús cumple, es el cumplimiento. En Él se cumple la ley de Dios y los profetas. ¿Cómo, hermano? ¿En qué sentido? Hermano Waldo. Tipos de Cristo, tipos de... que en Él se cumplen todos los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de lo que son los tipos? ¿Qué es lo que son los tipos, hermano? Algo, una sombra de lo que significa, de lo que puede venir. Exactamente. Tipos eran personas, cosas o eventos que anticipaban, de alguna manera anticipaban a Cristo. Era como una flecha que apuntaba a Cristo. Y hay mencionamos tres tipos que se cumplen en Cristo, de muchos. Uno es Moisés, el tipo de Cristo en la Escritura. El otro es la fiesta de la Pascua, es un tipo de Cristo. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Y otro, hermano, otro tipo que vimos en el Antiguo Testamento fueron todos los, ¿qué cosa? Los sacrificios y el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Ahora, una cosa que es importante cuando nosotros vemos este punto, que en él se cumplen los tipos del Antiguo Testamento, es que nosotros sabemos que Moisés, el Cordero Pascual, los sacrificios, los sacerdotes, eran tipos de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? ¿De dónde sacamos eso? Del Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, nos enseñan que esas cosas son tipos de Cristo. Eso no es que nosotros los teólogos lo inventamos. ¿Sí me entiende, hermano? El que tiene la autoridad para determinar lo que es un tipo de Cristo es la Biblia. Ahora bien, en Cristo, hermano, se cumple la ley y los profetas, porque en Él se cumplen también, ¿qué cosa? Todas las promesas, hermano, y profecías dadas por medio de los profetas. Amén, hermanos. Ese es uno de los sentidos en que Jesús, hermano, en Él se cumplen
la ley y los profetas. Él vino para cumplirlo en ese sentido. Pero hoy vamos a ver un tercer sentido, y es este. En él, Cristo vino para cumplir la ley de Dios en este sentido. Jesús cumplió la ley moral de Dios a la perfección. Cuando Jesús en el verso 17 nos dice: yo no vine para abolir la ley o los profetas, yo no vine para abolir, yo vine para cumplir. Él está diciendo, Él está declarando: yo descendí del cielo, yo vine a la tierra para cumplir la ley moral de Dios a la perfección. Y no solamente la ley moral, sino toda la ley de Dios. Y déjeme decirle algo, hermano. Si bien es cierto que los puntos anteriores que acabamos de ver son importantes, este es, en mi opinión, el más importante de todos. Este es el más importante de todos, el que vamos a estar viendo esta noche. Ahora bien, ¿en qué sentido Cristo cumplió la ley de Dios a la perfección? Que no cometió pecado. En que no cometió pecado. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, en obediencia al Padre. Toda la ley. Que obedeció todas las regulaciones en cuanto a la ley, a las leyes ceremoniales. En que cumplió todas. Cristo fue circuncidado, Cristo fue bautizado, Cristo fue enseñado como debía ser enseñado. Todas las cosas que la ley exigía de una persona que estaba bajo el antiguo pacto, él lo cumplió a la perfección. Amén. Ahora bien, hermanos, yo quiero que usted grabe esto porque es, como le digo, estos versículos, Mateo 5, 17 al 20, son el corazón del sermón del monte. Y yo quiero que usted me entienda bien. Cuando Jesús dice, yo no he venido para abolir, sino para cumplir la ley y los profetas, Jesús está diciendo qué cosa, ya. ¿Él vino para qué? Para cumplir la ley de Dios a la perfección. Para obedecerle a la perfección. Ahora, hay dos, hermanos. Estábamos estudiando la hermana Leti y yo en esta semana sobre el 1 de Pedro 2:22. Entonces ahí viene que cuando lo ultrajaban no respondía. O sea que cuando lo ultrajaban no respondía a ultrajar. Cuando padecía no amenazaba. Y sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, al fin de que muramos al pecado y vivamos en justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. O sea, la perfección en él se tenía que cumplir. O sea, él fue el único que podía cumplir todas esas cosas que nosotros los cristianos debemos de seguir, debemos de tratar de que cómo es un gran ejemplo y este versículo, cómo nos enseña que cuando nos atacan y todo, mire cómo Dios... Ahí vamos, ese versículo lo vamos a explicar un poquito más adelante, hermano, porque lo tenemos aquí en la nota. Pero gracias por su aporte, mi hermano. Hermano, yo sé que es bastante información, pero yo no quiero que usted se pierda. En esa expresión, y yo lo voy a repetir porque yo quiero que usted lo absorba y lo pueda entender bien. En la expresión de Jesús, no voy a repetir el texto completo, yo vine para cumplir la ley de Dios. Esa expresión se hace realidad de tres maneras. Hay tres verdades implícitas en esa expresión de Cristo. Ya dos la vimos. Jesús enseñó qué cosa, la autoridad del Antiguo Testamento. Jesús enseñó, hermano, ¿verdad?, que en Él se cumple la ley, los tipos de la ley y las promesas de los profetas, las profecías. Esa es una de las maneras en que esta
esa expresión se hace realidad. ¿Sí lo entienden hasta ahí, hermano? O sea, cuando Cristo dice, yo vine para cumplir la ley de Dios, eso no significa una sola cosa. Eso tiene implicaciones. Y una de las fundamentales es esa, que Cristo, en Él se cumplen todos los tipos y todas las profecías. Y la tercera razón, o la tercera manera en que esto se pone manifiesto es que Él vino con el firme propósito de ¿qué? De obedecer perfectamente toda la ley de Dios. Y ahí es donde radica nuestra seguridad. Ahora bien, hermano, cuando nosotros decimos que Jesús cumplió la ley de Dios a la perfección, lo que estamos diciendo, hermano, es que Jesús, cuando Él vino, Jesús cumplió los requisitos de la ley moral de Dios. Jesús cumplió los requisitos de la ley moral de Dios. Eso es lo que significa que Jesús vino a cumplir, que cumplió perfectamente la ley de Dios. Él la cumplió perfectamente, ¿por qué? Porque Él cumplió todos los requisitos de la ley de Dios. Ahora, la pregunta que debemos hacer y que quiero hacer ustedes esta noche es esta. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los requisitos de la ley de Dios? Bueno, los requisitos de la ley de Dios son todas aquellas cosas que la Biblia, Dios ha revelado en su palabra, en la ley, que son necesarias para que el hombre pueda tener comunión con Dios y pueda mantener esa comunión con Dios. Los requisitos de la ley de Dios son todas las cosas que Dios demanda del hombre. Todos esos mandamientos, todos esos estatutos que Dios en su sola potestad ha establecido para que el hombre pueda satisfacer la demanda de justicia de Dios. Cristo vino para cumplir esos requisitos perfectamente. Y Él los cumplió todos. Ahora bien, amados hermanos, yo quiero que tú busques conmigo en tu Biblia un texto de la Escritura que tú conoces perfectamente. Deuteronomio capítulo 6, versos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 6. Verso 1 y 2. Hermano que lo tenga, por favor, que rápidamente se ponga en pie y lo lea. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Amén. Quiero que llamar la atención al versículo 1. Dice, estos pues son ¿qué cosa? Los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe ¿para qué, hermano? Para que lo cumpláis. O sea, estos mandamientos, estatutos y decretos, no sé cuántos ustedes recordarán que cuando estudiamos la ley de Dios, mencionábamos que estos tres términos, mandamientos, estatutos y decretos, abarcan ¿qué cosa? Toda la ley de Dios, la ley moral, la ceremonial y la civil. Leyes que Dios le dio a su pueblo con el propósito de que su pueblo la obedeciera, para que obedeciéndolos ellos pudieran tener comunión con Dios. Eran mandamientos que no eran opcionales, eran de obediencia obligatoria. Ahora, Dios no solamente nos dio mandamientos, y dio mandamientos que debemos obedecer. La ley no solamente estipulaba lo que teníamos que hacer, lo que tenemos que hacer. La ley también nos enseña cuál es la manera como debemos de obedecer la ley. O sea, la ley de Dios, hermano, estos mandamientos requieren una obediencia
amados hermanos, perfecta. Una obediencia perfecta. ¿Y qué es una obediencia perfecta? Una obediencia perfecta, amados hermanos, es una obediencia que es completa, es exhaustiva. ¿Sí entienden esto, hermano? Mira conmigo, y esto lo vemos en el versículo 2, dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando, ¿qué cosa? Todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno. O sea, Dios, el rigor, hermano, el requisito de la ley, ¿qué era? ¿Cuál era? Que tenían que obedecer todos estos mandamientos, todos estos estatutos. El pueblo, ni Moisés, hermanos, ni el pueblo tenían la libertad de decidir qué estatuto o qué mandamiento iban a obedecer y cuál no iban a obedecer. Ellos no tenían la autoridad de decir, esto es apropiado hacerlo ahora, esto no es apropiado hacerlo ahora. Dios, el requisito de la ley es, esta es la manera en que ustedes deben de vivir y ustedes tienen que cumplir con todos estos estatutos. Si ustedes quieren tener comunión conmigo, si ustedes quieren caminar conmigo, si ustedes quieren vivir bajo la bendición mía, si ustedes quieren vivir bajo mi protección, si ustedes quieren disfrutar de comunión conmigo, si ustedes no quieren, escúcheme bien, si ustedes no quieren vivir toda su vida bajo mi maldición, ustedes deben de cumplir, ¿qué cosa? Todos estos mandamientos. Todos. Amados hermanos, el Señor demanda en su ley que nosotros le obedezcamos con una obediencia exhaustiva, no selectiva. Amados hermanos, para poder tener y mantener nuestra relación con Él, el rigor de la ley establecía que era necesario que pongamos en práctica aún hasta el detalle más mínimo de lo que Dios ha establecido en su palabra. Hermanos, Dios es específico. Guarden todos estos mandamientos. Y ahí están incluidos, obviamente, como decía, la ley moral, la ley judicial, la ley ceremonial. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, amados hermanos, esto es importante porque Jesucristo, Él vino a la tierra para cumplir perfecta y exhaustivamente cada uno de estos mandamientos, estatutos y decretos, en lugar de todos aquellos que iban a creer. Cristo cumplió perfectamente toda la ley de Dios. Mira conmigo 3 pasajes de la Escritura. Aquí en pantalla lo tengo en inglés, vamos a buscarlo en español. Pero Lucas capítulo 5, verso 14. Rápidamente, hermano, que lo tenga, se ponga en pie y lo lee. Lucas capítulo 5, verso 14. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Lucas 5:14. Y él mandó que no se lo dijera a nadie, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que se les sirva de testimonio. Amén. Fíjate, aquí está hablando de la sanidad de un leproso. Cuando Jesús lo sana, Jesús le dice, no le digas a nadie que yo te sané, pero esto vas. ¿Y qué le mandó a Jesús a hacer, hermano? Ve a cumplir
la ley ceremonial? Muéstrate al sacerdote y ofrece ¿qué cosa? Y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. ¿Para que le sirva de testimonio a quién? A los sacerdotes, hermanos, que Jesucristo vino no para abolir la ley, sino para cumplirla. Ahora, yo te pregunto en esta noche, ¿tú crees que Cristo no sabía que la ley ceremonial apuntaba a él y a su obra? Jesús lo sabía. Yo te pregunto, ¿no podría haber dicho Jesús, ¿sabes qué? Vete a casa, no peques más, como dijo en otra ocasión, y olvídate de ir al sacerdote, no necesitas, porque yo soy el cumplimiento de todos los tipos, los sacerdotes eran tipos de mí, y yo soy el cumplimiento, yo soy el sacerdote por excelencia, no tienes que ir a los sacerdotes. Cristo no pudo haber dicho eso, hermano, pero él dijo, no, ve y muéstrate y da tu ofrenda según lo ordenó Moisés, para testimonio de él. Y en eso tú te das cuenta que Jesucristo, hermano, cumplió perfectamente la ley ceremonial. ¿Cuántas veces usted no ha leído en la Escritura que Jesucristo estaba celebrando la Pascua? Y la Pascua era, pero él la celebraba. Él iba a la fiesta de los panes sin levadura, a la fiesta de los tabernáculos. Él iba a cada una de esas fiestas porque era parte de la ley ceremonial. Y él vino no para echar a un lado esa ley, sino para cumplir. Que by the way, como dicen los americanos, muchas veces, hermano, y yo soy culpable de eso, porque he cometido ese error muchas veces, decimos, Cristo vino, ya la ley ceremonial está abolida, y la ley civil está abolida, porque Cristo, la única ley que está vigente es la ley moral de Dios. Y yo muchas veces lo he expresado así, y está mal expresado, porque la ley ceremonial no está abolida, está cumplida. Ya yo no la tengo que hacer, no porque Cristo la abolió, sino porque Cristo la cumplió por mí, o porque en Él se cumplió perfectamente la ley ceremonial. Hermano. Entonces, ya iba yo ahí, pero qué bueno que llegó a ese punto, porque la pregunta que a mí me han hecho o que han comentado lo que dice usted, es que ya la ley ya no aplica ahora, ya por lo que hizo Cristo. Entonces, ¿qué es la respuesta que da uno? Que así como dijo usted, que él ya cumplió, pero toda... Es una muy buena pregunta, y es muy común incluso entre los cristianos. Decir que la ley de Dios no está vigente es un error, porque como dijimos hace un momento atrás, la gracia de Cristo no invalida la ley de Dios. La ley en el Antiguo Testamento tiene tres aspectos: ley ceremonial, ley civil, que era para Israel, y la ley moral de Dios. Ley moral, civil y ceremonial. Esos tres aspectos de la ley de Dios. Entonces, lo que está hablando es lo que implica eso. Ahí, exactamente. No los 10 mandamientos. Exactamente. Exactamente. Cuando Cristo dice, yo vine a cumplir la ley de Dios, lo que Él está diciendo es básicamente dos cosas fundamentales. En mí se cumplen todos los tipos de la ley y los profetas. En mí se cumplen, la ley ceremonial se cumple en mí. Yo soy el cumplimiento de la ley moral. Yo soy de la ley ceremonial. Yo soy el cumplimiento de todas las promesas y profecías que fueron dadas por los profetas. Todos ellos se cumplieron en mí. Ahora yo no tengo que cumplir la ley ceremonial porque en Cristo se cumplió. No porque está abolido, sino porque en Cristo se cumplió. Ya es por eso que ya nosotros no tenemos que traer un cordero, porque Cristo es el Cordero de Dios. En Él se cumplió la ley ceremonial. Ya por eso usted no tiene, para poder usted orar y acercarse a Dios, usted no tiene que venir ni siquiera por medio del pastor, porque los sacerdotes apuntaban a un sumo sacerdote por excelencia, que es Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y en la ley ceremonial se cumplió completamente en Cristo, y ya yo no tengo que vivir por esa ley, porque se cumplió en Cristo. La ley civil
Cristo la cumplió perfectamente. Pero la ley civil, estoy buscando una palabra, regulaba o tenía que ver específicamente con quién, con la nación de Israel, con la teocracia. Dios gobernaba el pueblo y Dios le dio leyes que iban a regir, a gobernar la ley civil de la nación de Israel. Por ejemplo, las ciudades de refugio. ¿Han oído hablar de las ciudades de refugio? Cuando una persona mataba a alguien por accidente, había ciudades de refugio que tenían que correr ahí y tenían que permanecer un tiempo ahí hasta que se demostrara su inocencia o hasta que el sumo sacerdote muriera. Esas eran leyes civiles del pueblo, por ejemplo, o judiciales, civiles o judiciales. ¿Sí me entienden, hermano? Esa ley ya no está bien, no nos tiene a nosotros bajo obligación, porque era una ley civil que Dios le dio a la nación de Israel. Pero hay un tercer aspecto de la ley de Dios, que es la ley moral de Dios, que es los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos están vigentes. Todos los 10 mandamientos se van a cumplir. O sea, están vigentes y son la norma de vida de la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, fíjense la inconsistencia de decir que la ley moral de Dios o que ya no estamos bajo la ley, es inconsistente. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, dice, y los mentirosos, los avaros, los homosexuales, los inmorales, y da una lista, dice, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que determina lo que es mentira? O lo que es codicia, o lo que es avaricia. ¿Quién determina eso? La ley moral de Dios. Es decir, si no tuviéramos la ley moral de Dios vigente, no hubiera pecado. Pero cuando Dios, presenta las evidencias, tú eres un avaro porque tú rompiste este mandamiento. Tú eres un adúltero porque tú rompiste el mandamiento de no adulterarás. Ok, y las otras leyes, me dijo, una era civil y la otra era ceremonial. Esas dos leyes se cumplieron en Cristo. Él las cumplió. Y por eso ya nosotros no estamos bajo la obligación de esa ley. Por dicho de otra manera, ya no estamos bajo el rigor de esos dos aspectos de la ley, porque en Cristo se cumplió. Pero la ley moral de Dios está vigente. Fíjate lo que dice Cristo en Mateo capítulo 5, antes de darle lugar a las hermanas. Mateo 5, 18, ¿qué es lo que dice? Mateo 5, 18. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Hasta ahí. ¿Qué es lo que está diciendo la hermana? ¿Qué está diciendo el hermano? Este es un texto que habla de qué? De la permanencia de la ley de Dios. Que la ceremonial y la civil se cumplieron en Cristo y Cristo la cumplió perfectamente, pero la moral, la ley moral de Dios, dice, va a estar vigente hasta cuándo, hermano. Hasta que no pase, mientras haya cielo y tierra, la ley moral de Dios va a estar vigente. ¿Sí lo puede ver, hermano? La ley ceremonial se verifica cuando los sacrificios que había un intermediario. Entonces, cuando se rompe el velo, ya es cuando tenemos acceso directo al Señor. Por medio de Cristo. Exactamente. Eso significa. Esa fue la señal. Ya me lo dice. Lo del velo, ¿verdad? Yo cuando iba a la escuela, siempre ya los días santos tenían una manta y la morada. Y cuando Jesucristo, ¿verdad? Supuestamente, ¿cómo se llama? Murió y resucitó, sí, pero sellamos igual, porque siempre había
intermediario con quien íbamos a ir a confesarnos y todo eso, ¿verdad? Entonces, como dice usted, ya eso cesó. Como usted dijo, nosotros podemos ir directamente a nuestra por medio de Cristo. Hermanos, y fíjate que la ley ceremonial establece todas esas cosas. Si tú pecas, tienes que ofrecer un sacrificio con estas características. Hermanos, ellos no tenían la libertad de cambiar eso. Ellos tenían que venir. Y ellos ni siquiera tenían la libertad, porque Dios había establecido en la ley ceremonial que el que ofrecía el sacrificio, ¿quién era? El sacerdote y el sumo sacerdote. Y de este perfecto. Exactamente. Nadie podía decir, yo voy a ofrecer mi propio sacrificio. De hecho, Dios mató a 2 hijos de Aarón por hacer eso. Exactamente, y por ofrecer un sacrificio que Dios no pidió. Pero nadie podía. Ustedes recuerdan, hermano, creo que fue el rey Saúl, que vino después de una victoria, de una batalla, y no habían sacerdotes. Y Saúl creo que fue Saúl que ofreció incienso al Señor. ¿Y qué le pasó? Dios lo desechó. Hermanos, ¿por qué? Porque la ley tenía un rigor que había que cumplir. Y en Cristo se cumplió. Por eso ahora usted puede, hermanos, ustedes se dan cuenta por qué estos textos son tan importantes para nosotros. Ahí radica nuestra seguridad. Hermano, cuando tú lees, cuando tú escuchas en tu mente las palabras de Cristo decir, yo no vine para abolir la ley y los profetas, yo vine para cumplirla. Eso debe producir en ti un canto de adoración y exaltación al Señor, porque Él cumplió la ley de Dios, todos los requisitos de la ley de Dios a la perfección, para que todo aquel que en Él cree fuese declarado justo por el Padre. Hermano, si Cristo solamente hubiera muerto por ti, qué bueno hubiera sido, pero no hubiera sido suficiente, porque tú y yo no podemos mantener el ritmo del rigor de la ley moral de Dios, pero Cristo la cumplió por ti, y la cumplió exhaustivamente, la cumplió perfectamente. Amados hermanos, Él cumplió la ley moral. Pero mira también, hermano, apúntalo porque se nos fue el tiempo, pero lo tengo aquí en inglés. Voy a tratar de traducírtelo para poder adelantar. Está hablando aquí, hermano, de cuando traen a Jesús a Pilato para ser juzgado, en Lucas 23:4, y le dice, y Pilato le dijo a los principales sacerdotes, al sumo sacerdote y a la multitud, yo no encuentro culpa en este hombre. Hermano, aunque los judíos habían traído a Cristo por un motivo religioso, el hecho de que Pilato, que era un rey inmoral pagano, dijera, yo no encuentro como rey. Hermano, Pilato era ¿qué cosa? La autoridad civil, la máxima autoridad civil, y él dice, yo no encuentro culpa en este hombre, porque Cristo cumplió perfectamente la ley civil. Y el mejor ejemplo de eso es que cuando Cristo viene y le dice, ven acá Cristo, ¿de quién? Debemos pagar tributos. Debemos pagar tributo, Cristo. Digo, Cristo, queremos saber tu opinión. Debemos pagar tributo. Y Cristo le dijo, a ver, dame la moneda. ¿De quién es esta inscripción? No de César. Ok, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en una ocasión cuando tenían que pagar impuestos, el Señor le dice a Simón Pedro, ve y ve. Aleluya. Estaba el dinero que debían de los impuestos. De los impuestos, hermano, porque Cristo cumplió, Él vino para cumplir toda la ley, hermano. Hermano, mi cuestión es, cuando regrese Cristo, cuando regrese salimos atrás, ¿qué cambios va a hacer o vamos a seguir abajo de la misma ley? Porque Él los cumplió todo, ¿okay? Todavía nada más que tiene que hacer Él, pero cuando regrese otra vez, Ok. ¿en qué manera vamos a
a esperar nosotros los cambios que va a hacer o vamos a seguir abajo los mismos leyes? Bueno, hermano, cuando Cristo venga, acuérdense que uno de los propósitos de la ley, ¿cuál es? Mostrarnos nuestro pecado. Cuando Cristo venga, Él va a hacer nuevas todas las cosas y ya no va a haber pecado. Pero va a ser necesario que todavía existen las leyes que... No, porque el problema es que cuando Cristo dice no matarás, está presuponiendo ¿qué cosa? El pecado. Y Cristo dice hasta que pase el cielo y la tierra. Cuando Cristo venga, ya no va a haber pecado. Ya no va a haber una... Y en ese sentido va a ser, hermano, mejor que en el principio. Ya no es necesario vivir bajo el mandamiento, ¿verdad? No, porque ya no va a haber pecado. Y Cristo lo dice enfáticamente en el verso 18. Esta ley está vigente hasta que pase el cielo y la tierra. Es porque cuando Cristo venga ya no va a haber más pecado. Y ya la tendencia natural y posible, la única posible del hombre, ¿cuál va a ser? Glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Hermano, ¿cuál fue la ley que dijo la moneda? Esa es la ley civil. La ley civil. Entonces, hermanos, si todos van entendiendo hasta aquí, hermanos. Como dice ese versículo, que hasta que pase el cielo y la tierra, que se cumpla todo, o sea. Pero le digo yo que quiere decir que cuando Cristo venga, entendido, ¿no? No, sí, hermano. Cuando Cristo venga, los cristianos, los no cristianos van a permanecer vivos, hermano. No, ya sé, pero la vida normal. Va a haber una vida normal, pero sin pecado. De hecho, va a haber, esa va a ser ¿qué cosa? La verdadera vida normal, porque nosotros vivimos una vida anormal. En el sentido de que no era parte del plan de Dios. La muerte, la enfermedad, el pecado, esas son anormalidades que vinieron como consecuencia de la desobediencia de nuestro padre Adán. Pero cuando Cristo venga, va a hacer nuevo todas las cosas y ya no va a haber más pecado ni más posibilidad de pecado. Los justos disfrutarán de la presencia consoladora de Dios eternamente y lo adorarán por siempre y lo disfrutarán de él para siempre, y los que rechazaron a Cristo serán condenados eternamente en cuerpo y alma. Pero ya no va a haber más pecado. Acuérdense, hermano, yo quiero enfatizar esto. Acuérdense que la ley moral de Dios es una ley negativa. No harás, no harás, no harás. ¿Por qué? Por nuestra tendencia natural de hacer lo que a Dios le desagrada. Al no haber pecado y esa tendencia ya no está, no hace falta esa ley. Mientras la iglesia está bajo el sol, para la iglesia, la ley moral de Dios tiene una función normativa, porque marca la norma en la que debemos vivir. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, denme 2 minutos más, porque quiero terminar con esto. El primer texto que vimos habla de que de Cristo cumpliendo la ley ceremonial. Aquí vemos que Pilato, este hombre, dice: yo no encuentro culpa en este hombre. Y este pasaje en 1 Pedro 2:22 dice, Pedro hablando de Cristo, dice que él no cometió pecado, ni se encontró mentira en su boca. Hermanos, saborea ese versículo. Él no cometió pecado, ni se encontró mentira en su boca. ¿Por qué? Porque él vino a cumplir los requisitos de la ley de Dios. Perfecta, completa, exhaustivamente. Él es el único, como dice la hermana Adi. Para eso él vino. Ahora, quiero terminar con esto.
hermanos. Es que tengo tantas cosas que decir, hermano, pero se nos fue el tiempo. Quiero terminar con esto. ¿Por qué todo esto es importante? Bueno, ya le dije, porque ahí radica la seguridad de nuestra salvación, de nuestra aceptación delante de Dios. Y esta verdad quita de nosotros el temor de ser rechazados por Dios. Hermano, yo le digo algo, porque Cristo dice en Mateo 5:17, yo vine para cumplir la ley de Dios, es que todos aquellos, yo quiero que escuchen bien esto, hermano, y cuando le digo así, que se abran bien los oídos, no quiero decir, hermano, no quiero que interpreten eso como algo falta de respeto ni nada, lo digo con amor, porque yo mismo tiendo a olvidarlo, pero abramos bien nuestros oídos una vez y para siempre, porque Cristo dijo, yo vine a cumplir la ley de Dios, es que todos aquellos que están en Cristo, estamos listos para partir con Cristo en cualquier momento, en cualquier lugar. Es por eso que todos los que estamos en Cristo tenemos seguridad de que cuando nuestros ojos cierren de este lado de la eternidad, o cuando Cristo, el Rey, descienda por nosotros y tengamos que presentarnos delante de Dios, oiremos esa declaración consoladora: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ya entra en el gozo de tu Señor. Porque cuando creímos en Él, se nos fue imputada esa justicia perfecta que Él ganó al cumplir todos los requisitos de la ley. Quiero que lea, apunta ahí, hermano, 3 textos, por favor. Jeremías 23, 5 al 6. Oh, aleluya. No, hermano, dame 2 minutitos. Este texto tenemos que leerlo. Mire, vamos a leer Jeremías 23, versos 5 y 6. Rápidamente, un hermano que lo tenga, que lo lea. Jeremías 23, versos 5 y 6. Aleluya. Jeremías 23, 5 y 6. Hermana Ale, por favor. Dice, he aquí, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! Bendito sea el nombre del Señor. Y será llamado el Señor. Hermano, está hablando aquí de Cristo. Cristo es, hermano, el renuevo justo. Dice, en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Él es tu justicia. Y por su justicia es que tú y yo somos aceptados delante de Dios. Él quitó nuestros harapos, Martín. El día en que el Señor te salvó, que te dio un nuevo corazón, te dio fe para creer, y dijiste, yo creo en Jesucristo y me arrepiento de mi pecado. Él quitó tus harapos, tu mugre de pecado, y te vistió con ropa blanca, con la justicia perfecta de Cristo. Y ahora Dios nos mira como si fuéramos nosotros mismos perfectamente justos. Mira conmigo Romanos 10:4. Romanos 10:4. Amén. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Rápidamente, hermano. 10:4. Porque Cristo es el fiel de la ley para justicia
todo aquel que cree. Amén. Fíjate lo que dice este texto, hermano. Romanos 10:4 dice: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa cuando dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque Cristo es el fin de la ley? Es el objetivo de la meta, de la ley. Es el punto más alto. Es el propósito de la ley. La ley tiene como propósito llevarnos a Cristo, para que descansemos en Él, para que nos refugiemos en Él, para que en Él seamos justificados delante de Dios, porque Él vino a cumplir la ley de Dios a la perfección. Ahora, yo quiero terminar con una advertencia, hermano. He aquí una advertencia sobria para cada uno de los creyentes que estamos aquí esta noche. Cristo es en verdad el fin de la ley, en el sentido, como acabamos de decir, de que en Él se cumple la ley y los profetas, y que Él vino a cumplir todos los requisitos de la ley a nuestro favor. Pero escúchame bien, mi amada iglesia, esta noche, escúchame bien. Esta verdad no debe llevarnos nosotros, no debe servir como justificación para descuidar nuestra obediencia a la ley de Dios. Esto es una advertencia sobria. La verdad de que Cristo es el fin de la ley y Él vino para cumplir en nuestro lugar no debe servir como justificación para descuidar nuestra obediencia a la ley. Amados hermanos, porque Cristo vino y cumplió la ley, ya nosotros no tenemos que cumplir la ley para ser salvos. Él la cumplió por nosotros. Pero esta verdad debe motivarnos a nosotros a crecer más y más en obediencia a la ley de Dios. Y aunque es cierto que nos quita, hermano, el peso de cumplirla para nuestra salvación, lo cierto es que esta verdad aumenta nuestra responsabilidad delante de Dios, porque ningún creyente tiene justificación para no crecer en obediencia, porque Cristo cumplió la ley a la perfección, y en Él y por Él nosotros también podemos crecer en obediencia a la ley de Dios. Y Dios nos llama a la obediencia por medio de Jesucristo. Que el Señor te bendiga, mi amada iglesia, esta noche. Que el Señor, hermano, quiero terminar dándole la gloria al Señor Jesucristo por su obra perfecta en la cruz del Calvario. Porque Él es el fin de la ley para justificación a todo aquel que cree. Escúchame en esta noche, todos los que están aquí, que quizás están fuera de Cristo. Dice, por esto, dice la Escritura, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Cristo murió por ti. Cristo cumplió la ley en lugar de los que habían de creer. Arrepiéntete, abre tus oídos, arrepiéntete. Si oyes hoy su voz, no endurezcas su corazón. Cree en Jesucristo y arrepiéntete de tu pecado, miserable pecador. Solamente en Él hay salvación. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Como si Dios rogase por medio de mí, yo te ruego, cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tu pecado y serás salvo. Él vino para cumplir la ley de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, te damos gracias, oh Dios, por Jesucristo. Por el Señor, nuestra justicia. Te adoramos y te bendecimos. Señor, porque tú cumpliste todos los requisitos de la ley de Dios a nuestro favor. Y cumpliste también, Señor, las demandas de la ley.
La ley demandaba que todo aquel que rompiera la ley tenía que morir irremisiblemente. La paga del pecado es la muerte. Señor, pero tú descendiste del cielo no solamente para cumplir los requisitos de la ley, sino también para satisfacer las demandas de la ley. Y tú, Señor, siendo justo, moriste en nuestro lugar para satisfacer esas demandas. Y por eso nosotros, tu iglesia, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Que esta verdad mueva el corazón de mis hermanos y mi corazón a obedecerte más en esta semana, a obedecerte en todas las cosas. Señor, y cuando sentamos, Señor, que no podemos obedecer, que tu Espíritu Santo nos lleve a Cristo nuevamente, para que en Él y por Él podamos, Señor, crecer en obediencia. Bendice a tu pueblo esta noche y llévanos a nuestros hogares con paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. De esta manera estamos despedidos.